La primera vez que Liam me hizo arrodillarme fue por un bolígrafo que se me cayó. La segunda por un hilo suelto en su chaqueta de marca. La tercera, fue por un té verde derramado, y ocurrió en medio del patio con lo que parecía ser todo el alumnado de la Universidad de Crestwood como público. El líquido se filtró por la rodilla de mis vaqueros, una mancha fría y desagradable que reflejaba la que se extendía por mi dignidad. El suelo cubierto de hierba era duro e inflexible bajo mis rodillas. Mantuve la vista fija en las puntas desgastadas de mis Converse, concentrándome en un pequeño rasguño en la goma roja, intentando que mi mundo fuera tan pequeño como esa mancha. Debes tener más cuidado, Alara. La voz de Liam era un suave y condescendiente tono arrastrado, pensado para ser escuchado por cualquier persona. Esto no es una baratija. Este es un producto de Kioto. Auténtico. No se puede reemplazar. No lo había derramado yo. Él había echado el brazo hacia atrás, riéndose de algo que había dicho uno de sus compañeros de la fraternidad, y su mano había golpeado justo el vaso de cartón que yo le sostenía. La tapa saltó y un río de verde intenso se derramó por sus impecables pantalones blancos hasta el pavimento que nos separaba. Pero en el mundo de Liam, la causalidad se doblegaba a su voluntad. Si estaba mojado, yo lo había derramado. Si sufría algún inconveniente, la culpa era mía. Y el castigo siempre se ajustaba al delito que se le atribuía. Está arruinado, suspiró señalando la tenue mancha verde en sus pantalones. Igual que mi estado de ánimo. Así que te vas a quedar ahí y vas a disculparte. Como es debido. Sentía las mejillas arder. Sentía el peso de decenas de miradas. Un zumbido como un enjambre de mosquitos resonaba a mi alrededor. ¿Esa es Alara Vance? ¿Por qué lo aguanta? Hoy que tiene mucho dinero, quizás sea por eso. Las suposiciones eran tan punzantes como piedras clavándose en mis rodillas. 2 meses. Ese era el tiempo que llevaba saliendo con Liam Croft. 2 meses deslumbrados por su seguridad, el nombre de su familia, su presencia imponente. Fue como ganarme la lotería después de toda una vida de invisibilidad. Yo era el estudiante becado, callado y de origen humilde, y él era la realeza del campus. Me había elegido a mí. Durante las primeras semanas, fue embriagador. Luego comenzaron las críticas sutiles. Mi ropa era demasiado de segunda mano. Mis amigos eran demasiado poco ambiciosos. Mi sueño de ser escritora era bonito pero irreal. El hecho de arrodillarse había sido la escalada final e impactante, pero él siempre lo había planteado como una lección. Intento ayudarte, Alara, decía. El mundo es cruel. Tienes que aprender a ser responsable. Responsable. Ahora mismo me sentí humillado. Estoy esperando, dijo Liam, cruzándose de brazos. Sus compañeros de fraternidad, Alex y Mark, lo flanqueaban como gárgolas sonrientes. Sentí un nudo en la garganta. Las palabras "lo siento, Liam" me dolían como cristales rotos que me obligaban a tragar, pero estaba a punto de decirlas. Estaba a punto de darle lo que quería solo para terminar con esa escena, para volver al anonimato que tanto anhelaba. Fue entonces cuando lo vi. Al otro lado del patio, apoyado en el marco de la puerta del edificio de Humanidades, estaba Cal Entorne, mi nuevo vecino. El típico chico guapo de la universidad, aunque ese término le quedaba pequeño. Era algo completamente distinto. Se había mudado al apartamento de al lado hacía un mes, y nuestras interacciones se habían limitado a breves e incómodos saludos en el pasillo. Era intenso, callado, con una presencia que parecía absorber la luz y el sonido a su alrededor. Era un estudiante de último año, una estrella del equipo de remo, y por lo que había escuchado en la cafetería, estaba tan fuera de mi alcance que bien podría haber estado en otro planeta. Y él nos observaba. Tenía los brazos cruzados sobre un pecho que sin duda había sido esculpido por algo más que la genética. Sus ojos oscuros, fijos sin pestañear, observaban nuestra pequeña escena. Mi corazón, que ya latía con fuerza por la vergüenza, se aceleró con un ritmo frenético y angustiado. De entre todas las personas que podían presenciarlo, ¿por qué tenía que ser él? La única persona cuya dignidad silenciosa y contenida hacía que mi situación pareciera 1000 veces más patética. Bajé la mirada a mis zapatos, el calor fresco me inundó el rostro. La esperanza de que fuera una pesadilla se desvaneció.
Era una cruda y dolorosa realidad. Y Lara, la voz de Liam se volvió más aguda, perdiendo su tono de falsa paciencia. ¡Ay! Respiré hondo con la disculpa formándose en mis labios. Pero antes de que pudiera articular palabra, el ambiente cambió. Los susurros a nuestro alrededor se apagaron, reemplazados por un silencio distinto, más cargado de tensión. Me obligué a levantar la vista. Kallen ya no estaba apoyado en el marco de la puerta. Estaba caminando. No con pasos apresurados y dramáticos, sino con una caminata lenta, deliberada, casi depredadora, a través del patio. Su mirada no estaba puesta en mí, sino fija en Liam. Y la expresión de su rostro era de una calma tan fría e inquietante que resultaba más aterradora que cualquier muestra de ira. Liam, al percibir el cambio en su interlocutor, se giró. Vi cómo se le tensaba la postura. Sabía quién era Kallen. Todo el mundo lo sabía. Pero más allá de eso, reconoció un desafío a su autoridad en su autoproclamado dominio. Todo el patio pareció contener la respiración. El único sonido era el susurro de las hojas otoñales que se deslizaban sobre el pavimento y el paso firme y seguro de las botas de Kallen. No miró a nadie más. No le hacía falta. Su camino era una línea recta hacia el epicentro de mi humillación. Se detuvo a unos metros de distancia, creando con su presencia una burbuja que solo nos incluía a él, a Liam y a mí, que seguíamos arrodillados en el suelo. El mundo exterior dejó de existir. Finalmente la mirada de Kallen se apartó del rostro de Liam y se posó en mí. Por un instante fugaz, su mirada no fue fría. Era algo distinto, algo indescifrable pero profundo. Luego volvió a mirar a Liam, y su voz, un murmullo bajo y sordo, resonó en el silencio. ¿Hay algún problema? No fue un grito. Apenas se oía como una conversación normal. Pero destrozó la escena por completo. Y en ese instante todo cambió. El silencio que siguió a la pregunta de Kallen fue absoluto, un vacío que absorbía todo sonido del mundo. Solo lo rompía el frenético latido de mi propio corazón, un tamborileo de mortificación y una aterradora y frágil chispa de esperanza. Liam fue el primero en recuperarse, su ego volviendo a su sitio como la puerta de una fortaleza. Sacó pecho intentando recuperar el dominio que hasta hacía unos segundos había sido indiscutible. No hay problema, Thorne, dijo con la voz un poco demasiado alta, un poco demasiado forzada. Le estaba dando una pequeña lección a mi novia sobre el respeto a la propiedad ajena. Hizo hincapié en la palabra a mí, una afirmación territorial que me puso los pelos de punta. Yo era su propiedad, su proyecto, su súbdito arrodillado. Kallen ni siquiera reconoció lo que le dije. Su atención volvió a estar completamente fija en mí. Dio un paso adelante acortando la distancia entre nosotros. Estaba tan cerca que pude ver la incipiente barba en su mandíbula, la pequeña cicatriz sobre su ceja, la sorprendente intensidad de sus ojos oscuros y fijos. Entonces hizo algo que me dejó sin aliento. Se arrodilló. Con un movimiento fluido y elegante se arrodilló frente a mí, mirándome a los ojos. Todo el cuarteto contuvo el aliento. Kallen Thorne, el intocable, el venerado, estaba arrodillado en el césped, imitando mi postura pero sin mi vergüenza. Lo llevaba como si fuera una elección. ¿Estás bien?, preguntó con voz suave, dirigida solo a mí. Fue la sencillez de la pregunta lo que me desestabilizó. No me preguntaron qué había pasado ni por qué estaba arrodillada, sino si estaba bien. Era la primera vez que alguien me preguntaba eso en semanas. Se me llenaron los ojos de lágrimas traicioneras, y solo pude negar levemente con la cabeza. Su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente. Extendió la mano con la palma hacia arriba, una oferta silenciosa. Una vía de escape. Mi mirada se desvió de su mano a su rostro. No había lástima. Había algo mucho más poderoso, un respeto silencioso e inquebrantable. Fue una mirada que decía que yo merecía estar de pie, que mi posición actual era una anomalía que él había venido a corregir. Dudé una fracción de segundo, mis ojos se dirigieron a Liam. Su rostro era una máscara de furia desconcertada. Esto no estaba en su guión. El personaje secundario no debía reescribir la obra. ¿Qué demonios crees que estás haciendo, Thorne?, gruñó Liam, dando un paso amenazador hacia adelante. Kailin no lo miró.
Su mano extendida no vaciló. Sus ojos permanecieron fijos en los míos, un ancla firme en mi torbellino de humillación. Tu decisión, Elara, murmuró tan bajo que casi no lo oí. Tu decisión. Esas dos palabras fueron un salvavidas. Liam nunca me dio opciones. Me dio órdenes. Kailin me estaba ofreciendo una. Y en ese instante lo logré. Coloqué mi mano temblorosa en la suya. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos. Eran cálidos y fuertes, callosos como denotaban trabajo físico o asas, no solo entrenamientos de gimnasio. No me jaló, simplemente se levantó y su fuerza me puso de pie sin esfuerzo. Me temblaban las piernas, la tela vaquera de mis jeans estaba fría y húmeda contra mi piel. Tropecé levemente y su otra mano se alzó para sostenerme el codo, con un toque firme y seguro. El mundo volvió a inundarme, una cacofonía de susurros y exclamaciones de asombro. Vi rostros conocidos entre la multitud, chicas de mi seminario de literatura, chicos del periódico estudiantil, gente a la que había considerado simples conocidos. Sus expresiones eran una mezcla de sorpresa, vergüenza ajena y, para mi asombro, algo parecido a una reivindicación. Kailin no soltó mi mano. Se giró lentamente para mirar a Liam, que ahora estaba rojo de ira. La clase ha terminado, dijo Kailin. Su tono seguía siendo tranquilo, pero ahora denotaba una sensación de firmeza, como la de un juez dictando sentencia. Liam balbuceó, completamente deshecho. No puedes simplemente. Esto no es asunto tuyo. Ella está conmigo. ¿En serio? Kailin arqueó ligeramente una ceja. Bajó la mirada hacia nuestras manos entrelazadas y luego volvió a mirar a Liam. No lo parece. La bofetada verbal fue tan elegante, tan devastadoramente simple. Una risa histérica e inapropiada me subió a la garganta, y tuve que morderme el labio para contenerla. Los amigos de Liam, Alex y Mark, parecían incómodos, cambiando de postura y evitando el contacto visual. El espectáculo ya no les resultaba divertido. Lo habían secuestrado y vuelto contra su líder. Te arrepentirás, Thorne, siseó Liam, dando un paso al frente con los puños apretados a los costados. La amenaza era patética, una rabieta infantil ante la impasible calma de Kailin. Kailin no respondió a la amenaza. Simplemente miró a Liam durante un largo y silencioso instante, su mirada despojándolo de la ropa de marca, del dinero familiar, de la fanfarronería, hasta que solo quedó un niño pequeño y mezquino. Luego le dio la espalda. Fue el despido definitivo. Vámonos de aquí, me dijo bajando la voz a ese tono suave y reservado. No esperó respuesta. Aún sujetándome de la mano, comenzó a caminar, alejándome del lugar de mi humillación, abriéndose paso entre la multitud. La gente se apartaba a su paso como si fuera de la realeza, con los ojos muy abiertos. Alcancé a oír fragmentos de susurros. ¿Viste eso? Kailin Thorne se enfrentó a Croft. Es su vecina, según oí. Caminamos en silencio, el único ruido que nos separaba era el de nuestros pasos sobre el pavimento. Me sentía aturdida, un torbellino de vergüenza residual, un alivio vertiginoso y una confusión abrumadora. ¿Por qué lo había hecho? ¿Por qué el dios del campus, mi vecino silencioso y enigmático, había intervenido en mi desastrosa vida? Llegamos al límite del campus y comenzamos a caminar por la calle arbolada hacia nuestro edificio de apartamentos. El aire otoñal era fresco, un contraste con el calor sofocante del patio. Con cada paso que me alejaba de Liam, me sentía un poco más ligera, un poco más yo misma. Finalmente soltó mi mano al llegar a las escaleras del edificio. La pérdida de su contacto se sintió extrañamente significativa, como el fin de un vínculo vital. Gracias, tartamudeé, recuperando por fin mi voz. Salió como un susurro ronco. No tenías que hacer eso. Dejó la llave en la cerradura de la puerta principal y me miró. La intensidad seguía presente en sus ojos, pero ahora estaba atenuada por algo más suave. Curiosidad, tal vez. Todo el mundo tiene que hacer eso, y Lara, dijo en voz baja, cuando ven algo mal. Empujó la puerta y la sostuvo para mí. Al pasar a su lado, percibí un tenue aroma a jabón y aire fresco. ¿Pero por qué a mí? La pregunta se me escapó antes de poder detenerla, fruto de 2 meses de oír que no merecía la pena.
Me miró fijamente con una mirada larga y reflexiva que parecía penetrar la frágil coraza que había construido a mi alrededor. ¿Por qué? Dijo sencillamente, parecías necesitar ayuda. Entonces me dedicó una leve y fugaz sonrisa. Fue como si el sol se abriera paso entre las nubes de tormenta, y me dejó más sin aliento que toda la confrontación en el patio. Se giró y se dirigió a las escaleras que conducían a su apartamento del segundo piso, dejándome sola en el vestíbulo, con las rodillas aún húmedas, las manos aún hormigueando por su tacto, y mi mundo, irrevocablemente, maravillosamente, patas arriba. El silencio en mi apartamento era ensordecedor. Era un pequeño piso de una habitación que apenas podía pagar con una mezcla de becas y un trabajo a tiempo parcial en la biblioteca del campus. Las paredes eran de un beige insípido, y los muebles, una colección de básicos de IKEA y hallazgos de tiendas de segunda mano que había intentado personalizar con mantas coloridas y pilas de libros. Pero hoy se sentía como un santuario. Me apoyé contra la puerta cerrada, mis piernas finalmente cedieron y me dejé caer al suelo. Los sucesos de la tarde se repetían una y otra vez en mi mente. El frío intenso del té derramado. La aspereza del pavimento contra mis rodillas. La voz condescendiente de Liam. La mirada colectiva de la multitud. Y luego Kaelan. La forma en que había cruzado el patio, una fuerza de la naturaleza en forma humana. La forma en que se arrodilló, no en señal de sumisión sino de solidaridad. La calidez de su mano. La serena fuerza de su voz cuando le dijo a Liam que la clase había terminado. Un sollozo se me atascó en la garganta, pero no era de tristeza. Era una liberación. Era el sonido de una represa rompiéndose tras meses de aceptar gotas de veneno disfrazadas de afecto. Lloré por la chica que se había menospreciado tanto que creyó que merecía el trato de Liam. Lloré de alivio al sentirme vista, verdaderamente vista, por alguien que no me miró como un proyecto o un símbolo de estatus, sino como una persona en apuros. Cuando por fin se secaron las lágrimas me sentí vacía y limpia, como un campo después de la tormenta. Saqué el móvil con las manos aún temblorosas. Estaba lleno de notificaciones. Decenas de ellas. Sara. Amiga, ¿qué acaba de pasar? Me escriben diciendo que Kaelan Thorne te rescató de Liam en el patio. Llámame. Alerta de blog de chismes del campus. Drama en el patio. Croft destronada por Thorne. Un don nadie. Hola, soy Jen de Bio, solo quería decirte que eres una reina y que eso fue épico. Mamá. Espero que estés teniendo un buen día, cariño. Te quiero. Las ignoré a todas menos a la de mi madre. Le envié un rápido yo también te quiero, todo bien, que me pareció la mayor mentira que jamás había dicho, pero necesaria. Después llamé a Sara. Contestó al primer timbre. Empieza a hablar. No. Desde el principio. Y no omitan ni un solo detalle, especialmente sobre los bíceps de Kaelan Thorne. Dicen que son una experiencia casi religiosa. No pude evitar reír, la risa fue húmeda y temblorosa. Le conté todo, el té derramado, la orden de arrodillarse, la multitud y luego, la intervención cinematográfica de Kaelan. Él se arrodilló. Ella gritó. ¿Se arrodilló contigo? Alara, eso no es un rescate, es un encuentro romántico de película. Ese es el prólogo de tu futuro discurso de boda. No fue así, protesté, pero hasta yo noté la falta de convicción en mi voz. Solo estaba siendo amable. Los hombres decentes dicen, oye, deja de ser un imbécil. Los hombres legendarios se arrodillan frente a toda la escuela para dar una lección. No te salvó la vida, Alara. Humilló públicamente a Liam imitando su mezquina maniobra de poder y convirtiéndola en un acto de caballerosidad. Es guerra psicológica, y es genial. Oírla decirlo en voz alta hizo que la realidad calara aún más hondo. Tenía razón. Kaelan no solo le había dicho a Liam que parara, sino que había utilizado su propia táctica para desmantelarlo. Fue genial. ¿Qué hizo Liam después?, preguntó Sara con voz alegre. Lo amenazó. Dijo que se arrepentiría. Pero Kaelan simplemente le dio la espalda. Fue la actitud más despectiva que he visto en mi vida. Ojalá hubiera estado allí. ¿Y ahora qué? ¿Contigo en la noche y las aplicaciones brillantes?
No pasa nada, dije, mirando hacia la pared que separaba mi apartamento del suyo. Es mi vecino. Hizo una buena acción. Eso es todo. Eso no es todo, dijo Sara con firmeza. Vas a hornearle galletas o algo así. Vas a encontrar la manera de agradecerle como es debido. Vas a iniciar la operación. Atrapa al buen horro. No hay operación, gemí, pero una parte de mí, la que se había sentido tan viva cuando su mano estaba en la mía, ya tenía curiosidad, ya se lo preguntaba. Hablamos un rato más hasta que me tranquilicé. Tras colgar el teléfono, me di una larga ducha caliente para quitarme la sensación de la hierba y la humillación. Mientras el agua me envolvía, tomé una decisión. Se acabó. Se acabó lo de Liam. Se acabó permitir que nadie me haga sentir inferior. La chica que se arrodilló en el patio era una versión de mí misma que estaba dejando atrás. Tenía miedo, se sentía sola y necesitaba tanta aprobación que había aceptado el abuso como sustituto. Esa chica ya no existía. Una nueva y vacilante determinación comenzaba a echar raíces. Era frágil, pero estaba allí. Más tarde esa noche, mientras intentaba, sin éxito, concentrarme en una lectura para mi clase de literatura victoriana, oí un suave golpe en la puerta. Se me encogió el corazón. ¿Liam? Había venido a gritar, a suplicar, a amenazar. Me acerqué sigilosamente a la puerta y miré por la mirilla. Era Caelan. Estaba de pie en el pasillo con expresión dubitativa. Se había puesto una camiseta gris de algodón suave y unos vaqueros oscuros. En las manos llevaba 2 cajas de comida china para llevar. Abrí la puerta de golpe con el pulso acelerado. Oye, dijo con voz grave y ronca. Levantó un poco la comida. Supuse que probablemente no habías comido. Y bueno, la primera regla de la buena vecindad es ofrecer comida después de una discusión pública. Solté una risita sorprendida. ¿Eso viene en el manual? Página 47, dijo, y esta vez la sonrisa que iluminó sus ojos fue más pronunciada. ¿Puedo entrar? ¿O puedo dejarte esto aquí? Sin compromiso. No. O sea, sí, puedes pasar. Retrocedí, de repente muy consciente de mi moño despeinado, mis viejos pantalones deportivos y el estado general de mi apartamento. Entró y su presencia hizo que el pequeño espacio pareciera aún más reducido. Miró a su alrededor, observando las estanterías repletas de libros, el portátil abierto sobre la mesa de centro y la foto enmarcada de mi madre y yo en la repisa de la chimenea. No parecía juzgarme, solo observar. He traído lo mein y pollo kung pao, dijo, dejando la comida sobre la mesita de la cocina. Espero que no haya problema. Está perfecto. Gracias. Por esto y por hoy. Hice un gesto vago como si hoy englobara todo el cambio radical que había experimentado mi vida. Él asintió mientras desempacaba la comida. No hay de qué. De verdad. Nos sentamos a la mesa, con los envases de cartón entre nosotros. La incomodidad inicial comenzó a disiparse, aliviada por el sencillo y reconfortante ritual de compartir una comida. Así que, dijo tras unos instantes de cómodo silencio, Liam. Suspiré mientras jugueteaba con un trozo de pollo con los palillos. Sí, Liam. No tienes que hablar de ello si no quieres. No, es. Creo que necesito hacerlo. Respiré hondo. Pensé que él estaba. No sé. Encantador. Seguro de sí mismo. Durante un tiempo me hizo sentir especial. Entonces empezó a hacerme sentir como si tuviera suerte de estar con él. Que todo en mí necesitaba mejorar. Lo de arrodillarme. No era la primera vez. Era la primera vez que lo hacía en público. Calen escuchaba con expresión neutral pero atenta. No interrumpió ni ofreció frases hechas. Creo que simplemente olvidé mi propio valor. Terminé la confesión con una mezcla de dolor y liberación. Pasa, dijo en voz baja. Para lo mejor de nosotros. Gente como él es experta en hacerte olvidar. Así es como mantienen el control. ¿Cómo lo supiste?, pregunté mirándolo a los ojos. ¿Cómo supiste que debías intervenir? Guardó silencio un instante como si eligiera cuidadosamente sus palabras.
He visto cómo se comporta contigo. Alrededor del edificio. Posesivo. No protector. Hay una diferencia. Y hoy negó con la cabeza, dejando entrever un destello de ira en sus ojos oscuros. Hoy fue un punto de inflexión. Nadie tiene derecho a obligar a alguien a arrodillarse por una bebida derramada. Nadie. La convicción en su voz me heló la sangre. Era tan distinto de la indignación fingida de Liam. Esto era real. Era una convicción fundamental. Hablamos durante más de una hora. No solo de Liam, sino también de otras cosas. Supe que estudiaba historia, que era de un pequeño pueblo costero de Maine y que escribía porque le encantaba la disciplina y el silencio del mar al amanecer. Me preguntó sobre mi escritura y escuchó mi respuesta con una atención que me hizo sentir que mis sueños eran lo más importante del mundo. Fue la conversación más fluida que había tenido en meses. No hubo poses ni indirectas sutiles. Solo dos personas conversando. Cuando finalmente se levantó para irse, sentí que el mundo volvía a estar en su sitio. Gracias, Kallen, dije en la puerta. Por la comida. Por el rescate. Por todo. Me miró y, en la penumbra del pasillo, su mirada era cálida. Cuando quieras, Alara, dijo haciendo una pausa. Y para que conste, tu valor es más que obvio. No dejes que nadie te lo haga olvidar. Se dio la vuelta y caminó hacia su puerta, dejándome allí plantada, con una cálida y constante sensación que me invadía el pecho. Era la sensación de ser vista, de ser respetada. Era la sensación de un final y del emocionante y aterrador comienzo de algo nuevo. El chisme del campus, al final, resultó ser una máquina despiadada y bien engrasada. De la noche a la mañana, me había convertido en una pequeña celebridad. La historia, adornada con cada relato, había cobrado vida propia. En algunas versiones, Kallen había ahuyentado a Liam literalmente con una sola mano. En otras ocasiones, rompí a llorar de gratitud, y me lancé a sus brazos. La realidad había sido mucho más compleja y, para mí, mucho más impactante, pero no iba a cambiar la historia. Que sigan con su drama. El resultado fue el mismo. Liam Croft había quedado públicamente humillado, y yo ya no era vista como su sumisa novia. Ir a mi primera clase a la mañana siguiente fue una experiencia surrealista. Los susurros me perseguían como una sombra. Notaba que la gente me miraba, pero sus expresiones habían cambiado. En lugar de lástima o desprecio, había curiosidad y, en algunos casos, un respeto recién descubierto. Unas pocas personas, sobre todo chicas que no conocía bien, me dedicaron pequeñas sonrisas alentadoras. Fue reconfortante. Sara tenía razón. La intervención de Kallen no solo me salvó, sino que me cambió la perspectiva. Ya no era víctima de Liam. Yo era la chica a la que Kallen Thorne había considerado digna de defender. Como era de esperar, Liam no se tomó bien su destitución. Mi teléfono no paraba de sonar con mensajes suyos. Empezaron a suplicar. Kim y Laire, tenemos que hablar. Lo que pasó ayer fue un gran malentendido. Liam, sabes que me importas. Estaba muy estresada por el examen parcial. Reaccioné de forma exagerada. Kim, por favor, cariño, déjame compensártelo. Cuando no respondí, de hecho, bloqueé su número después del quinto mensaje. El tono cambió. Los mensajes empezaron a llegar de números desconocidos, claramente teléfonos de sus amigos. Desconocido, estás cometiendo un gran error. Él es lo mejor que te ha pasado en la vida. Desconocido, Thorne simplemente te tiene lástima. No te conviertas en su objeto de compasión. Desconocido, volverás. Siempre vuelves. La última frase me heló la sangre porque contenía un atisbo de la vieja verdad. Antes, después de una pelea en la que me llamaba demasiado sensible o desagradecida, siempre era yo quien se disculpaba, quien arreglaba las cosas. El patrón estaba establecido. Él contaba con ello. Intentó tenderme una emboscada a la salida de mi clase de literatura. Lo vi apoyado contra la pared, intentando parecer despreocupado, pero su postura era rígida por la tensión. Por un instante mis viejos instintos se activaron. Un atisbo de ansiedad, un deseo de evitar una escena.
Pero entonces recordé la textura del pavimento, el té frío y la calidez de la mano de Kallen. Enderecé los hombros y seguí caminando con la mirada fija al frente. Yara, dijo poniéndose delante de mí. Parecía cansado y su cabello, generalmente impecable, estaba ligeramente despeinado. ¿Me estás ignorando? Sí, dije sin detenerme. Sí. Intenté pasar a su lado, pero me agarró del brazo. Su agarre era firme, posesivo. Un presentimiento de terror se apoderó de mí. Suéltame, Liam. No hasta que hables conmigo, dijo con voz baja e intensa. Me estás humillando. Primero con ese espectáculo con Thorne, ¿y ahora esto? Ignorándome. La humillación era tuya, dije con voz sorprendentemente firme. Tú lo creaste. Ahora suéltalo. Sus ojos se entrecerraron. ¿O qué? ¿Vas a correr a los brazos de tu guardaespaldas de al lado? ¿Qué se cree, tu nueva mascota? Conozco a los de su clase. Se aburrirá de ti en una semana. No eres precisamente de su nivel. El insulto pretendía herir, despertar mi inseguridad. Y por un instante lo consiguió. Pero entonces comprendí la desesperación que lo motivaba. Estaba perdiendo el control y se descontrolaba. Su nivel de exigencia implica un mínimo de decencia humana, repliqué soltándome de su agarre. Algo que evidentemente desconoces. Se acabó, Liam. No me vuelvas a contactar. Me di la vuelta y me alejé, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. En cierto modo, esperaba que me siguiera, que armara un escándalo aún mayor, pero no lo hizo. Cuando me atreví a mirar atrás, seguía allí de pie, con los puños apretados y el rostro enrojecido por la furia. Había ganado esa batalla. Pero la ira de Liam no se pudo evitar tan fácilmente. Su campaña pasó de las súplicas y amenazas privadas al sabotaje público. Incluso empezó a difundir un rumor. Fue una táctica vil y clásica. La primera vez que lo oí fue de Sarah, con el rostro sombrío. Está diciendo por ahí que le estaba siendo infiel con Kallen, dijo con voz tensa por la ira. Que todo el asunto del té verde era solo una tapadera, que llevabas semanas viéndote a escondidas con él y que habías tendido una trampa a Liam para que pareciera el malo y así poder romper con él sin parecer culpable. Sentí que se me helaba la sangre. Fue tan calculado, tan insidioso. Reinterpretó su abuso como una reacción justificada a mi traición. Pintó a Kallen como una rompehogares y a mí como una manipuladora mentirosa. Los murmullos en los pasillos volvieron a cambiar. Las miradas curiosas ahora estaban teñidas de duda. Vi cómo la gente me miraba de reojo y luego se inclinaba para susurrar a sus amigas. Las sonrisas de apoyo de las otras chicas se fueron apagando. El mundo de la política social universitaria era voluble y Liam, con sus contactos y su encanto, era un maestro de la manipulación. Me dolía. Me hacía sentir sucia y a la defensiva. Quise subirme a una mesa en la cafetería y gritar la verdad. Pero sabía que sería inútil. Negarlo solo alimentaría el drama. El peor momento fue cuando encontré una nota escondida entre las páginas de mi libro de texto en la biblioteca. Estaba escrita con una letra agresiva y furiosa que reconocí como la de Liam. Puta. Recibirás tu merecido. Me quedé mirándolo fijamente con las manos temblando, el viejo miedo subiendo como bilis a mi garganta. Esto era más que un simple rumor. Me pareció una amenaza. No se lo conté a Sarah. No se lo conté a nadie. Sentí una profunda soledad, la euforia por el rescate de Kailin y nuestra cena para llevar se desvaneció ante la cruda realidad de la implacable campaña de Liam. Estaba demostrando que su influencia era enorme y su crueldad infinita. Estaba sentada en un banco detrás del edificio de ciencias, intentando reunir el valor necesario para ir a mi siguiente clase, cuando una sombra se cernió sobre mí. Me estremecí, esperando ver a Liam. Era Kailin. Me miró a la cara, pálida, con los ojos enrojecidos por las lágrimas que no había derramado. Su expresión se ensombreció. ¿Qué ocurre? Negué con la cabeza, incapaz de hablar, aferrada a la repugnante nota en mi bolsillo. Yara, dijo con voz firme. Háblame. Es Croft. La preocupación en su voz rompió el dique.
Toda la historia salió a la luz. Los mensajes, la emboscada, el rumor, la nota. La saqué y se la entregué con la mano temblando. La leyó y sintió un tic en la mandíbula. El hombre tranquilo y sereno que conocía había desaparecido, reemplazado por alguien que irradiaba una ira fría y peligrosa. Era más aterrador que cualquier bravuconada de Liam. De acuerdo, dijo con una voz peligrosamente baja. Dobló cuidadosamente la nota y se la guardó en el bolsillo. Esto se acaba. Ahora. ¿Qué vas a hacer?, pregunté alarmada. Kailin, no hagas nada que te meta en problemas. No vale la pena. Me miró y la ira en sus ojos se mezcló con una ferocidad protectora que me dejó sin aliento. Te amenazó. Está difundiendo mentiras para aislarte. Eso no solo no vale la pena, Ellera. Eso es depredador. Y yo no tolero a los depredadores. Se puso de pie. Ve a clase. No te preocupes por él. Kailin, por favor. Me miró con una expresión a la vez tierna e inmutable. Confía en mí. Lo vi alejarse con paso firme y decidido. El miedo seguía ahí anudándome en el estómago, pero ahora se mezclaba con algo más, una esperanza emocionante y aterradora. Liam había declarado la guerra. Y parecía que mi tranquilo vecino estaba dispuesto a luchar por mí. Las siguientes 48 horas fueron un extraño limbo. Los rumores seguían circulando, pero parecían haber perdido su mordacidad. Iba a clase con la cabeza bien alta, ignorando las miradas furtivas. Cumplía mi turno en la biblioteca, encontrando consuelo en la tranquilidad y el orden de las filas de libros. Evité el patio. Solo vi a Kailin de pasada. Un gesto de cabeza en el pasillo, un breve «¿Estás bien?», fuera de nuestros apartamentos. Estaba callado, concentrado, pero había en él una nueva intensidad, una sensación de propósito que resultaba a la vez tranquilizadora e inquietante. Estaba tramando algo, estaba segura. Simplemente no sabía qué. Mientras tanto, Liam se había quedado callado. Los mensajes de números desconocidos cesaron. Ya no lo veía merodeando fuera de mis clases. Era como si se hubiera esfumado. El silencio resultaba más inquietante que su acoso. Se sentía como la calma que precede a la tormenta. La tormenta estalló el viernes por la tarde. Estaba en la cafetería de la universidad, tomando un café antes de ir a la biblioteca, cuando los vi, Kailin y Liam. Estaban de pie cerca del fondo junto a los tablones de anuncios, parcialmente ocultos por una gran columna. No estaban peleando. Estaban hablando. O mejor dicho, Kailin hablaba, con una voz baja y constante, y Liam escuchaba, con el rostro pálido. Congelé mi café, olvidándome del asunto. Estaba demasiado lejos para oír las palabras, pero podía ver su lenguaje corporal con total claridad. Kailin estaba de pie, con los brazos relajados a los lados, su postura erguida e inofensiva, pero irradiaba una autoridad absoluta. Liam, en cambio, parecía haberse encogido. Tenía los hombros encorvados y los brazos cruzados sobre el pecho. Una postura defensiva. Siguió negando con la cabeza, pero no era un gesto de desafío, sino de negación, de desesperación. Entonces vi cómo el rostro de Liam se desmoronaba. Fue algo impactante y visceral de presenciar. Su máscara de fría arrogancia, cuidadosamente construida, se hizo añicos por completo. Cerró los ojos con fuerza y sus hombros comenzaron a temblar. Se llevó una mano a la cara para cubrirse, pero ya era demasiado tarde. Vi una lágrima resbalar entre la barba incipiente de su mejilla. Kailin no se movió. No ofreció consuelo. Simplemente permaneció allí, un testigo silencioso e inamovible del derrumbe total de Liam. Pronunció una última frase breve. Liam se estremeció como si lo hubieran golpeado, luego asintió con un movimiento brusco y entrecortado. Entonces Kailin se dio la vuelta y se marchó. Él no miró atrás. Caminó directamente hacia mí. Su expresión era sombría, de satisfacción. Me vio allí parada, probablemente con la boca abierta, y cambió de dirección, deteniéndose frente a mí. Ya está solucionado, dijo simplemente. ¿Qué? ¿Qué hiciste? Susurré mirando por encima de su hombro hacia donde Liam estaba ahora desplomado contra la pared, con el rostro entre las manos.
Algunos estudiantes empezaban a darse cuenta, señalando y cuchicheando. Hablé con él, dijo Kailin, sin apartar la mirada de la mía. Le expliqué las consecuencias. ¿Consecuencias? Conozco gente a leer. Investigué un poco. El padre de Liam es socio de un bufete de abogados muy prestigioso y muy conservador. Tienen una cláusula de moralidad estricta para sus pasantes y abogados junior. Suelen desaprobar a los hijos que acosan públicamente, maltratan emocionalmente o amenazan a las alumnas. Hizo una pausa, dejando que la idea calara hondo. También hablé con el decano de estudiantes. Le mostré la nota. Presenté declaraciones de varios testigos que estaban hartos de su comportamiento. Está en libertad condicional académica. Un paso en falso más y lo expulsan. Y su padre será informado personalmente del motivo. Lo miré completamente atónita. No le había dado un puñetazo. No le había amenazado con violencia física. Lo había desmantelado. Atacó directamente los pilares de la identidad de Liam, su futuro, la aprobación de su familia, su estatus. Utilizó las propias armas de Liam, su poder, su influencia, su reputación, y las volvió en su contra con una precisión asombrosa. Lo hizo. El silencio en la cafetería era ensordecedor, interrumpido solo por el zumbido de la máquina de café y los sollozos ahogados y entrecortados de Liam. Era como una estatua rota contra la pared, su mundo cuidadosamente construido hecho añicos a su alrededor. Los susurros que antes me atormentaban constantemente ahora se dirigían a él, un enjambre de compasión escandalizada y algunos murmullos de satisfacción morbosa. No podía apartar la mirada. Una parte de mí, la que se había arrodillado sobre el suelo frío, anhelaba sentir una oleada de reivindicación triunfal. Pero lo único que sentí fue una lástima hueca y fría. Había construido su reino sobre arena, arrogancia, crueldad y el nombre de su padre. Y Kallen simplemente había esperado a que subiera la marea. La mano de Kallen rozó suavemente mi codo. Vámonos. Dejé que me guiara fuera del edificio de la Unión Estudiantil. Las escaleras, con los demás alumnos, ejercían una presión palpable sobre mi espalda. No hablamos hasta que estuvimos afuera, el aire fresco del otoño me impactó. Su futuro. Por fin logré articular palabra con voz débil. Amenazaste todo su futuro. Kallen se detuvo y se giró para mirarme. La sombría satisfacción había desaparecido de su rostro, reemplazada por una serena intensidad. No, Ayera. Me amenazó con hacerlo. Simplemente le mostré el precipicio en el que estaba parado. Todas sus acciones tienen consecuencias. Simplemente nunca antes había tenido que afrontarlas. Pero el decano, sus contactos, ¿no fue eso un poco extremo? ¿Lo fue?, preguntó sin apartar la mirada. ¿Cuál era tu plan? ¿Esperar la siguiente nota? ¿Dejar que los rumores te consumieran hasta que te rindieras? ¿Que te acorralara en algún lugar menos concurrido? Dio un paso más cerca, bajando la voz. Los hombres como Liam no se detienen porque se lo pidas amablemente. Se detienen cuando el precio de continuar es demasiado alto. Me aseguré de que entendiera el precio. Tenía razón. Sabía que tenía razón. Mi estrategia, aguantar, esconderme, esperar a que se aburriera, solo había empeorado las cosas. La de Kallen era rápida, decisiva y brutal en su eficacia. Era la diferencia entre una tirita y una operación. El vendaje ya no servía. La cirugía, aunque aterradora, había extirpado el cáncer. Gracias, susurré sintiendo que las palabras no alcanzaban para expresar la magnitud de lo que había hecho. No tienes que agradecerme. Desvió la mirada hacia la hilera de casas adosadas que albergaban nuestro edificio de apartamentos. Ya te lo dije. No tolero a los depredadores. Reanudamos la marcha, el silencio entre nosotros, ahora cómodo, estaba cargado de una nueva comprensión. La dinámica había cambiado para siempre. Ya no era solo el apuesto vecino que había hecho una buena acción. Era mi aliado. Mi protector. La idea me produjo una emoción que no tenía nada que ver con el alivio de haberme librado de Liam. De vuelta en el edificio, se detuvo al pie de las escaleras. Tengo entrenamiento de remo. ¿Estarás bien? Estaré bien, dije, y por primera vez en mucho tiempo lo creí de verdad.
Asintió con la cabeza, esbozando una leve sonrisa. Bien. Lo vi subir las escaleras de dos en dos, con movimientos fluidos y poderosos. Cuando cerró la puerta, me apoyé en la mía y exhalé un largo suspiro tembloroso. El mundo se sentía distinto. Más ligera. La ansiedad constante y leve que me había acompañado durante meses había desaparecido, dejando un extraño vacío que poco a poco se llenaba con una nueva y poderosa emoción, la esperanza. Las consecuencias fueron inmediatas y públicas. A la mañana siguiente los chismes del campus tenían un nuevo capítulo definitivo. La historia del colapso de Liam en la cafetería estudiantil estaba por todas partes. La situación había dado un giro de 180 grados. Ya no era el novio agraviado. Era el matón inestable que había recibido su merecido. El rumor de que yo había hecho trampa se desvaneció al instante, reemplazado por murmullos sobre las pruebas que Cullen le había presentado al decano. Solo volví a ver a Liam una vez más a lo lejos. Caminaba por el campus, cabizbajo y encorvado. El séquito de sus compañeros de fraternidad se había marchado. Estaba completamente solo. Aquella escena era un crudo recordatorio del poder que Cullen ostentaba. Un poder silencioso, inteligente y absoluto. Unos días después, recibí un correo electrónico formal de la oficina del decano de estudiantes. En él se indicaba que se le había impuesto a un estudiante una estricta orden de alejamiento contra mí, y que cualquier infracción debía ser reportada de inmediato. Fue la confirmación oficial de mi libertad. Sin la amenaza de Liam, algo se desbloqueó en mi interior. La energía que había dedicado a la ansiedad y la inseguridad de repente quedó disponible para otras cosas. Me entregué por completo a la escritura, creando páginas para mi clase de escritura creativa que eran más oscuras, incisivas y honestas que cualquier cosa que hubiera escrito antes. Volví a ir a la cafetería del campus con Sarah, riendo sin estar constantemente buscando a Liam con la mirada. Incluso me puse un vestido rojo brillante que había comprado por impulso, pero que nunca me había atrevido a usar, por miedo a que Liam pensara que era demasiado llamativo. La vida era maravillosa, y en el centro de este nuevo mundo bañado por el sol estaba Cullen. Nuestra cena para llevar había roto el hielo, y ahora se había desarrollado una rutina cómoda. Nos encontrábamos en el pasillo y terminábamos hablando durante 20 minutos. Si había cocinado demasiada pasta, llamaba a mi puerta. Le llevaba un café de la cafetería de la biblioteca cuando sabía que había pasado la noche en vela estudiando su tesis. Hablábamos de todo. Su infancia junto al mar, la muerte de su perro cuando tenía 12 años, su complicada relación con su estoico padre. Le hablé de mi madre, una enfermera que trabajaba turnos dobles para ayudarme a pagar los estudios, de mi miedo al fracaso, de las historias que guardaba en mi cabeza pero que me daba demasiado miedo plasmar en papel. Me escuchó. Él sí me escuchó. Y me vio no como un proyecto ni como una damisela en apuros, sino como a Lara, la escritora, la sibarita del café, la chica que podía recitar escenas enteras de La princesa prometida. Una tarde, una semana después del ajuste de cuentas, me encontró sentada en el suelo del pasillo, rodeada de un desorden caótico de libros y fichas para un trabajo de investigación. ¿Perdiste la batalla contra el sistema Dewey?, preguntó, apoyado en el marco de la puerta, con una sonrisa en los labios. Creo que está ganando, me quejé señalando la pila. No encuentro los apuntes que necesito sobre teoría posmoderna, y tengo que entregarlos mañana. Se arrodilló y su presencia calmó de inmediato la energía frenética que me rodeaba. Bien, muéstrame lo que tienes. Durante la siguiente hora me ayudó a ordenar el caos, su mente lógica de historiador puso orden en el torbellino de ideas de mi escritora. No hizo el trabajo por mí, solo me ayudó a montar el andamio para que yo pudiera hacerlo. Cuando por fin lo tuvimos todo organizado en pilas ordenadas y manejables, me senté sobre los talones. Me has salvado la vida. Cuando quieras. Nuestras miradas se cruzaron y de repente el aire del pasillo se sintió denso y cálido. Estábamos cerca, arrodillados entre los libros esparcidos, igual que en el patio. Pero esta vez no hubo humillación, ni multitud enfurecida. Solo la tranquila intimidad del pasillo iluminado con luces fluorescentes, el sonido de nuestra respiración y la atracción magnética entre nosotros. Su mirada se posó en mis labios por un instante fugaz, y mi corazón latió con fuerza contra mi pecho. El espacio entre nosotros pareció encogerse, cargado de una pregunta tácita.
De repente su teléfono vibró con fuerza en su bolsillo, rompiendo el momento. Parpadeó, retrocedió un poco y se puso de pie. Esa es mi alarma. Tengo entrenamiento temprano. Su voz sonaba un poco ronca. Sí. Por supuesto. Yo también me levanté con las piernas temblorosas. Me miró fijamente durante un largo rato con un conflicto que no sabría definir reflejado en sus ojos oscuros. Buenas noches, Hilara. Buenas noches, Kallen. Desapareció en su apartamento y me quedé sola en el pasillo, con la piel de gallina y el recuerdo de lo que casi sucedió flotando en el aire. El rescate había terminado. La venganza se había consumado. Pero la historia parecía estar lejos de terminar. El casi beso en el pasillo se convirtió en un fantasma que rondaba cada interacción posterior. Estaba presente en la forma pausada en que pronunciaba mi nombre, en el roce de su mano con la mía al darle un café, en el silencio cargado de tensión que a veces se instalaba entre nosotros cuando hablábamos hasta altas horas de la noche en mi apartamento o en el suyo. Estábamos dándole vueltas a esa idea, a esa cosa nueva, aterradora y emocionante a la vez. Él y sí. El mundo me veía como la chica que Kallen Thorne había rescatado, pero yo empezaba a albergar la esperanza de poder ser la chica que él eligió. Una semana después del incidente en el pasillo, me invitó a ir al puerto. No era una cita, me dijo. Solo necesitaba un respiro de su tesis, y a veces le gustaba observar a los equipos de remo desde la orilla para analizar su técnica. Sabía que era una cita. Llevaba el vestido rojo. Cuando abrí la puerta, sus ojos se oscurecieron con admiración, y una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. ¿Te ves? ¡Guau, Hilara! Gracias. Dije que siento las mejillas ardiendo. Tú tampoco te ves nada mal. Él llevaba una sencilla camiseta negra y vaqueros, pero en su complexión atlética y robusta, parecían toda una declaración de estilo. Caminamos hasta el río, mientras el sol poniente pintaba el cielo de tonos naranjas y morados. El aire era fresco y olía a agua y hojas secas. Permaneció en silencio casi todo el camino, pero era un silencio agradable. Encontramos un banco con vistas al agua, donde los elegantes botes de carreras de la universidad surcaban las olas como pequeñas corrientes. Mira esa, dijo señalando una barca que se deslizaba en perfecta sincronía. El timonel se ha soltado. Su ritmo es irregular. Están luchando contra el agua en lugar de trabajar con ella. Observé, y no vi más que belleza y poder. Para mí, es pura magia. Sonrió mirándome a mí en lugar de al río. En cierto modo, lo es. Es física, dolor y confianza, todo mezclado. Nos sentamos un rato mirando los barcos, casi rozándonos los hombros. La tensión del pasillo había vuelto, intensificada por el romántico telón de fondo del atardecer sobre el agua. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo en voz baja. Lo que sea. ¿Por qué te quedaste con él? Eres inteligente, eres amable, eres. ¿Por qué lo soportaste? Bajé la mirada a mis manos, entrelazadas en mi regazo. Era la pregunta que me había estado haciendo. Creo que me sentía sola. Y él era como un foco de atención. Cuando se centraba en mí, sentía que importaba. Y cuando empezó a atenuar la luz, pensé que era porque no brillaba lo suficiente. Así que me esforcé más. Me retorcí hasta hacerme cada vez más pequeña, pensando que si lograba caber en la caja donde él quería que estuviera, la luz volvería a encenderse. Me arriesgué a mirarlo. Es vergonzoso admitirlo. No te avergüences, dijo con voz firme. Se aprovechó de eso. Es lo que hacen tipos como él. Encuentran personas con una luz especial e intentan convencerlas de que es un poder que controlan. Hizo una pausa y se giró para mirarme de frente sentada en el banco. Tu luz es tuya, Zalera. Es innata. No necesitas el permiso de nadie para brillar. Y desde luego que no tienes que arrodillarte para ello. Se me humedecieron los ojos, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de profunda comprensión. Nadie lo había expresado jamás con tanta perfección. Gracias, susurré. Extendió la mano y con delicadeza me secó una lágrima que se escapaba de la mejilla. El contacto fue eléctrico, una descarga que me recorrió el cuerpo.
Su mano se detuvo un instante acariciando mi rostro, mientras su pulgar rozaba mi piel. Zalera, murmuró con voz ronca. Y entonces me besó. No fue un beso dubitativo ni indeciso. Fue seguro. Fue profundo y lento con sabor a menta y al aire otoñal. Fue un beso que contenía todas las palabras no dichas de las últimas semanas. La protección, las risas compartidas, la comprensión tácita, la atracción intensa. Fue un beso que se sintió como un principio y un final a la vez. El sello final que selló el cierre con Liam y el emocionante e intenso comienzo de algo real. Cuando por fin nos separamos, ambos estábamos sin aliento. Él apoyó su frente contra la mía, con los ojos cerrados. Llevo tiempo queriendo hacer esto, admitió con voz ronca. Yo también, susurré. Él sonrió, esa rara sonrisa plena que le transformaba todo el rostro. Bien. Regresamos al apartamento mientras las estrellas comenzaban a aparecer, con nuestros dedos entrelazados. Se sentía natural. Bien. Como la última pieza de un rompecabezas que encaja en su lugar. De vuelta en nuestro edificio, no me soltó la mano mientras subíamos las escaleras. Se detuvo frente a mi puerta, pero no hizo ademán de irse. ¿Puedo entrar?, preguntó, mirándome fijamente a los ojos. La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de significado. Esto no se trataba solo de un beso de buenas noches. Se trataba de cruzar un umbral en todo el sentido de la palabra. Lo miré a ese hombre fuerte, callado e inesperadamente feroz que me había visto en mis momentos de mayor vulnerabilidad y no había apartado la mirada, que había librado mis batallas con la mente de un estratega y el corazón de un protector, que me hizo sentir vista y valorada por ser quien era. Pensé en la chica que se había arrodillado en el patio. Me pareció un extraño de otra vida. Sonreí, abrí la puerta y la empujé. Sí, dije. Por favor, pase. Despertar a la mañana siguiente fue una revelación. Lo primero que percibí no fue el zumbido de mi alarma ni el temor al día, sino el peso sólido y cálido de un brazo rodeando mi cintura y el ritmo constante de su respiración contra mi cuello. Una felicidad lenta y profunda me invadió, cálida y dulce. Los sucesos de la noche anterior volvieron a mi mente, el beso junto al río, el paseo a casa de la mano, la noche enredada en caricias y confesiones susurradas en la oscuridad de mi habitación. Había sido tierno y apasionado, un descubrimiento mutuo que se sintió menos como la primera vez y más como un reencuentro. Me moví un poco y él me estrechó el brazo contra mí, un suave ronroneo soñoliento resonando en su pecho. Sonreí contra la almohada. El gran Caelan Thorne, un tipo cariñoso. ¿Quién lo diría? El mundo fuera de mi ventana comenzaba a clarear, bañando la habitación con un suave resplandor gris. En esta tranquila paz del amanecer, la transformación de mi vida se sentía absoluta. La humillación en el patio, la campaña despiadada de Liam, el terror de la nota. Todo eso seguía formando parte de mi historia, pero ya no eran los capítulos que la definían. Eran el oscuro bosque que había atravesado para llegar a este claro iluminado por el sol. Caelan se removió, su respiración cambió. Sentí que me daba un suave beso en el omóplato. Buenos días, murmuró con voz ronca por el sueño. Buenos días. Me giré para mirarlo. En la penumbra sus rasgos eran suaves, estaba completamente desprevenido. Parecía más joven y tan increíblemente guapo que me partía el corazón. Apartó un mechón de mi cara con delicadeza. ¿Estás bien? Era su pregunta constante. ¿Estás bien? Y ahora, por primera vez, la respuesta fue un rotundo e inequívoco sí. Más que bien, susurré, inclinándome para besarlo. Fue un beso lento y lánguido, lleno de la promesa de 1000 mañanas más como esta. Después de eso, la rutina de nuestras vidas se entrelazó a la perfección. No fue un cambio drástico, sino una evolución natural. Me dejaba un cepillo de dientes en el baño. Yo tenía un cajón para mis cosas en su apartamento. Íbamos juntos al supermercado, discutiendo en broma sobre las ventajas de los cereales de marca frente a los genéricos. Estudiábamos en un cómodo silencio en mi sofá, con sus pies sobre mi regazo. Me sacaba de la cama a rastras para dar paseos a las 6 de la mañana junto al río, y yo recompensaba su madrugón con café recién hecho. Era lo normal. Maravilloso, increíblemente dulce y maravillosamente normal.
No hubo luchas de poder ni situaciones incómodas. Simplemente éramos dos personas que encajábamos. Por supuesto, todo el campus estaba entusiasmado. La historia de Neil Gate había alcanzado proporciones míticas, y nuestra relación era el final de cuento de hadas que todos esperaban. Los murmullos ahora eran abiertamente envidiosos. A veces veía a chicas mirándonos en la cafetería, no con malicia, sino con una especie de anhelo melancólico. La historia estaba completa. La bestia había sido vencida y la princesa había terminado con el verdadero rey. Una tarde me encontré con Sara, y ella me agarró del brazo con los ojos muy abiertos. Oye, necesito detalles. La gente exige saber. ¿Es tan perfecto como parece? ¿Es un Golden Retriever en el cuerpo de un dios griego? Me reí. Es simplemente Kallen. Es real. Deja toallas mojadas en el suelo y refunfuña antes de su primer café. Pero también recuerda cómo tomo yo el té y defiende mi honor con la ferocidad de un caballero y la mente estratégica de un general. Así que sí. Es prácticamente perfecto. Suspiró dramáticamente. Te odio. Pero también me alegro mucho por ti. Te lo mereces, Aler. De verdad que sí. Y por primera vez lo creí. Me merecía esta felicidad. No necesité que me rescataran para ganármela. Solo necesitaba recordar quién era. En cuanto a Liam, desapareció sin dejar rastro. Terminó el semestre sin hacer ruido y, según los rumores del campus, se trasladó a una universidad al otro lado del país en enero siguiente. Su partida fue tan silenciosa y definitiva como el punto final de una frase. El capítulo quedó cerrado definitivamente. Los meses transcurrieron, transformando el invierno en primavera. En una cálida tarde de mayo, a solo una semana de nuestra graduación, Kallen y yo estábamos empacando nuestras cosas. El aire estaba impregnado del aroma de las lilas en flor y de la agridulce sensación de finales y comienzos. Yo estaba en mi sala, ahora vacía, precintando una caja de libros, cuando Kallen entró desde su apartamento. Estaba callado con una extraña energía nerviosa a su alrededor. Oye, dije levantando la vista. ¿Qué pasa? ¿Se te acabó la cinta? No, se pasó una mano por el pelo. Un gesto que había aprendido a reconocer significaba que estaba pensando en algo. Encontré algo. Cuando estaba haciendo la maleta. Creo que te pertenece. Extendió una pequeña caja de terciopelo descolorida. No era una caja de anillo. Era más antiguo, más pequeño. Confundido, lo tomé. ¿Qué es esto? Nunca lo había visto antes. Ábrelo. Levanté la tapa. En su interior, sobre un lecho de seda descolorida, había una pequeña llave de plata deslustrada. Estaba sujeta a un llavero con forma de remo pequeño y desgastado. Lo miré a él, completamente desconcertada, alternando la mirada entre el llavero y el llavero. No lo entiendo. Es la llave de la cabaña de mi familia, dijo con voz suave pero firme. En Men. Está en una isla diminuta sin coches, solo el mar y los pinos. Es donde voy para recordar quién soy. Dio un paso más cerca, sus ojos oscuros clavados en los míos con una intensidad que me dejó sin aliento. Quiero que lo tengas. Quiero que vengas conmigo. Este verano y bueno, durante todos los veranos que quieras. Se me llenaron los ojos de lágrimas. No se trataba de una declaración de amor gritada a los cuatro vientos. Era algo más silencioso, más profundo. Era una invitación a su santuario, a la parte más íntima de su mundo. Era la promesa de un futuro. Kaelan. Susurré con la voz quebrada por la emoción. Te amo, Alera, dijo con palabras sencillas y profundas que llenaron el vacío del apartamento y los últimos rincones ocultos de mi corazón. Creo que te amo desde que te vi arrodillada en ese patio, no con vergüenza en los ojos, sino con un fuego que él no pudo extinguir del todo. Amo tu mente, tu fuerza, tu corazón. Te amo. Lo abracé con fuerza, aferrándome aún a la llave. Yo también te amo, dije sintiendo que esas palabras eran más ciertas que ninguna otra que hubiera pronunciado jamás. Muchísimo. Me abrazó con fuerza, levantándome del suelo. Cuando me bajó sonreía con esa sonrisa cálida y sincera que solo me dedicaba a mí.
Bajé la mirada a la pequeña llave que sostenía en la palma de mi mano, esa simple pieza de metal deslustrada que guardaba el peso de su pasado y la promesa de nuestro futuro. Hace un año me arrodillaba ante un chico que me valoraba menos que a un trago derramado. Hoy, recibía las llaves del mundo de un hombre que veía mi verdadero valor y lo apreciaba. Fue la venganza más dulce, no porque Liam estuviera destrozado y se hubiera ido, sino porque yo estaba completa, me sentía amada y me sentía más fuerte que nunca. Mi segundo amor no solo me había rescatado, sino que me había ayudado a rescatarme a mí misma. Y nuestra historia no había hecho más que empezar. Fin.